San Benito decía que el monasterio era la casa de Dios. Por lo tanto, los monjes, cuando construían el monasterio, tenían que plasmar la belleza, la pureza, la elevación de la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, la morada de Dios, donde ellos dedicaban toda su vida a alabarle, a glorificarle. Todas las personas que visitan monasterios se asombran de lo bien emplazados que estaban. No hay de qué, porque primero tenían todo el territorio para ellos, instalaban los monasterios en despoblado. En segundo lugar, la regla benedictina, que tiene muchos siglos de experiencia, aconsejaba situar el monasterio al abrigo de los vientos, fundamentalmente o principalmente en un valle abierto al mediodía, con una montaña a ser posible que proteja al norte, cerrado al levante para evitar malos vientos y abierto al poniente, cerca de un cauce de un río no demasiado grande, con un arroyo dentro del recinto monástico y rodeado de abundantes bosques y huertos, o los propios huertos que hacían en los monjes en las tierras circundantes que rodeaban al monasterio. Los monjes iban a vivir toda su existencia en un mismo emplazamiento. Por esta razón tenían que elegirlo muy bien. Era fundamental, evidentemente, la belleza del lugar, pero también que fuera un sitio práctico y sobre todo con agua. El agua era vital para la buena marcha de un monasterio, para la higiene, para el cultivo de la huerta, para mover los molinos e incluso para cultivar peces. Había piscifactorías en algunos casos en los monasterios. Cuando no tenían agua en el monasterio lo traían igual que hacían los romanos. El monasterio de Carracedo de León nos muestra los restos que todavía quedan del sistema de agua que utilizaron. Pero en la mayor parte de los casos el agua estaba en el propio monasterio. Incluso tenía extraordinarios manantiales dentro. Esta es la cerca o muralla que protegía todo el recinto monástico. No solo las dependencias de los monjes, sino también las dependencias auxiliares. Un monasterio era una pequeña ciudad que tenía que tener dentro de sus muros todo lo necesario para la vida completa, no solo de los monjes, sino también de los criados y de los visitantes. Por lo tanto, tenía talleres, hospedería, habitaciones de los legos, molino, etcétera, etcétera. Esta cerca albergaba todo el recinto monástico con todo lo necesario para la vida calma y tranquila en autarquía de aquellos recintos. En un monasterio no solamente vivían los monjes, que eran el alma del monasterio. Estaban los novicios que iban a ser los futuros monjes, los hermanos, los legos, los criados, y también estaban los enfermos de la enfermería y, bueno, los peregrinos y los pobres que acudían periódicamente a recibir sustento entre las paredes del monasterio. Pero los señores, los verdaderos protagonistas del monasterio eran los monjes. Estos tenían un recinto especial para ellos. Todavía lo tienen en los monasterios que visitamos. Este recinto se llama clausura. Y dentro de la clausura no pueden entrar más que las personas que ellos autorizan y cuando las autorizan. Así pueden gozar del sosiego, de la paz y de la quietud para realizar su vida monástica y dedicarse con paz y tranquilidad al culto divino. El claustro era la dependencia más importante del monasterio desde el punto de vista urbano. Es la plaza mayor del monasterio. En su entorno se sitúan todas las dependencias del mismo, fundamentalmente la iglesia, que se sitúa al norte, y el refectorio al sur. Es un lugar de intimidad, es un lugar de recogimiento. En torno a él paseaban los monjes y trabajaban y oraban. Y eran los claustros, como en este maravilloso de Silos, el más emblemático de España, donde los canteros dejaban las mejores muestras de su arte. Se esmeraban sobremanera en las labras de los capiteles y todos los monasterios competían por tener el claustro mejor esculpido y más brillante de todo el románico.
Este claustro de Silos que están viendo es uno de los más hermosos del románico, no solo del románico español, sino de todo el mundo. No es cuadrado, los 4 lados son distintos, los ángulos no son rectos, el número de arcos de cada panda del claustro lateral no es el mismo, pero la variedad de la labra, la inclinación o entrecruzamiento de las columnas, la belleza de los frisos de las esquinas y el hecho de alcanzar su construcción un periodo tan largo, porque se empieza en el siglo XI y se acaba en un segundo claustro, cosa excepcional en el siglo XIII, le convierten en una joya del románico y en uno de los lugares donde la degustación artística, el placer de su contemplación y de su recorrido no tiene parangón. Han sobrevivido muy pocos claustros románicos y es por culpa de las transformaciones de los monasterios. En algunos casos el claustro original sobrevive porque se ha hecho otro al lado. Es el caso de las claustrillas de las Huelgas Reales de Burgos, que ahí le tenemos tan hermoso, pero que convive con otro claustro que se hizo ya en época de Fernando III Sano. Cada claustro tiene 4 alas o pandas y cada una de ellas tiene una función precisa. El ala más importante, evidentemente, es el que está junto a la iglesia, tiene la función religiosa. Normalmente también está el scriptorium o el librarium y tiene allí los libros para la lectura con una función cultural espiritual. En otro lateral será el del capítulo, que también tiene que ver con el gobierno del monasterio, y el resto ya tiene más que ver con el cuerpo, son los que dan a la silla o el refectorio. En medio suele estar la fuente. Todavía en la actualidad, los claustros son capaces de trasladarnos a un ambiente de silencio, de paz y de quietud, que es el que durante siglos han disfrutado los monjes. Una de las características de la iconografía románica es la riqueza en la decoración, en los capiteles, fundamentalmente animales, escenas bíblicas, etc., escenas fantásticas. La reforma cisterciense viene a combatir este lujo, esta profusión que podía distraer a los monjes y a las monjas. Este es un grandísimo ejemplo, uno de los mejores que conocemos, de la perfección que se alcanza en la talla románica en la época cisterciense. La decoración es simplemente vegetal, aquí se hace a base de una pieza, de un elemento que se llama el trépano. La piedra recién extraída de la cantera es blanda y permite al cantero introducir el trépano y hacer una labra de una finura desconocida hasta entonces. Esto es posible porque la piedra sale blanda de la cantera y con el paso del tiempo carbonata y endurece. Es la joya de la corona de este monasterio y probablemente uno de los mejores capiteles de escultura románica y cisterciense que se conoce. Curiosamente, uno de los claustros más atractivos, más misteriosos, más cargados de misterio y de, vamos a decir, de energía, es un claustro que no tiene cubierta ni uso actualmente, el de San Juan de Duero. Cuatro lados distintos, irregular, pero en parte su atractivo se debe a la ruina que ha padecido y al exotismo de sus arcadas, originarias en la orden militar a las que fue asignado este monasterio a partir de su cesión a la orden de San Juan de Jerusalén, que trajo
el exotismo de las formas orientales que supieron plasmar maravillosamente los canteros con estos arcos entrelazados que cabalgan sobre las columnas a la vera del Duero y del Monte de las Ánimas, dando al lugar un halo de romanticismo que también recogió Gustavo Adolfo Bécquer en la leyenda El Rayo del Luz. Esta fuente casi huérfana de claustro es lo único que queda de aquella presencia de los monjes en este monasterio de Bujedo. El susurro que produce el agua, la quietud que nos sugiere, la calma que nos da, el sosiego que mete en el alma, es un poco el reflejo de aquella paz y soledad que un día hubo entre sus arcadas. La iglesia era el edificio principal del monasterio. Era no solo la casa de Dios, era el cuerpo místico de Cristo. Allí rezaban los monjes, allí realizan varias veces al día los oficios. Por eso ocupaba el lugar más importante. Era el sitio más ornado, el que tenía los mejores materiales, el que estaba mejor construido. Nos admiran las iglesias cistercienses porque recogen todas estas características que he citado de la iglesia, pero además quitan el adorno. Y por lo tanto, la desnudez de la iglesia, la sencillez de la misma, la potencia que tiene la piedra y la espiritualidad que emana de su elevación son el reflejo perfecto de aquel misterio espiritual del siglo XII. La iglesia se emplaza en el lateral norte del claustro, entre otras cosas porque, como es la edificación más grande, protege al resto del monasterio de los vientos dominantes. El ábside se orienta mirando a Jerusalén. Desde la clausura se accede por una puerta muy señalada, desde el dormitorio por una escalera casi vertical, y como los fieles también tienen que acceder o poder acceder a la iglesia, entran por los pies de la iglesia desde el exterior. El único punto donde se juntaban los monjes y los fieles de un monasterio era la iglesia. Los monjes entraban por la puerta del claustro y los fieles por una puerta como la que tengo a mi espalda, que bueno, era donde eran evangelizados, asistían a los oficios y de paso contribuían con sus óbolos al sostenimiento de la comunidad cuando ésta había perdido pues, la importancia o los favores del rey o del noble. Para ayudar a esto estaban las reliquias, que atraían a los fieles. En aquella época había verdadero furor por las reliquias y una gran devoción por los mayores santos y por las mejores reliquias. En aquella época las vestimentas de los santos, los trozos de la cruz de Cristo, las lágrimas de la Virgen, los huesos de un santo martirizado o las coronas de espinas eran objetos de culto y veneración. Lógicamente, eran los tesoros más preciados que tenían las iglesias y los monasterios. Y se guardaban en unas cajitas llamadas relicarios que eran de oro, plata, piedras preciosas o marfil. Eran, sin duda, el tesoro más valioso que tenían los monasterios. El número de peregrinos que acudían a un monasterio estaba en relación directa con la fama y la importancia de las reliquias. Y el número de visitantes tenía una relación muy grande con los donativos o limosnas que se daba en el monasterio. Por lo tanto, todos competían por tener las mejores y más famosas reliquias. De aquí que hubo un verdadero tráfico de reliquias en aquella época. La sacristía se situaba entre la iglesia y la sala capitular, en la sala este del claustro. Era una pequeña habitación donde se guardaba la ropa litúrgica, los objetos del culto
y donde se vestían los monjes antes de la celebración. También tenía un armario donde se guardaban los libros litúrgicos. En el lateral este del claustro se sitúa la sala capitular. Se identifica a primera vista porque normalmente tiene 3 arquitos primorosamente labrados que la separan del claustro. Aquí se realizaba el gobierno de la comunidad y del monasterio. Aquí se elegían a los abades y se realizaban los capítulos de faltas donde unos monjes les decían a otros las molestias o lo que les causaban, o alguno hacía la confesión general y su autoinculpación. Por eso se llama actualmente, o se dice actualmente, te voy a llamar a capítulo. El nombre viene de la sala capitular y de lo que allí se hacía. Aquí se sienta la madre abadesa de este monasterio y aquí se han sentado a lo largo de 800 años todas las madres abadesas y el resto de la comunidad en el ámbito de la sala capitular, que es el lugar del gobierno de la comunidad. Se llama sala capitular o capítulo porque aquí es donde tenían obligación, según la orden benedictina, de meditar la regla, del mismo modo que en la iglesia se meditaba el Evangelio. Es el lugar segundo en importancia del monasterio después de la iglesia y normalmente son grandes arquitecturas, espectaculares arquitecturas que dan fe de la solemnidad de los actos que en ellos se realizan. La sala capitular era, por antonomasia, donde el abad ejercía su autoridad. Entre otras cosas, en esta sala se elegía a los abades, democráticamente, y todavía se les sigue eligiendo. Hubo veces donde los abades no los nombraba la comunidad, sino los señores feudales, los obispos o los reyes, que designaban a dedo el abad que iba a gobernar el monasterio. Y él se encargaba del gobierno de toda la comunidad, como indica expresamente la regla de San Benito, porque era, sobre los 12 monjes y sobre el resto, el representante de Jesucristo en el monasterio. Ustedes tienen una gran autonomía aquí en el monasterio. Sí. Usted es abadesa electa. Electa por la comunidad. ¿Cada cuántos años hacen elecciones? Bueno, antes ha sido por 6 años, hoy lo tenemos por tiempo indeterminado. Esta costumbre democrática está desde los tiempos de San Bernardo. Sí. O sea que ustedes son abades electos prácticamente por la comunidad. Desde el siglo XI-XII, sí. Indefinidamente. Indefinidamente, sí. Bueno, esto parece que sí. es una lección de democracia para otras instituciones, sí, ¿no? Sí. ¿Hacen ustedes campaña electoral? No, por Dios. No, era una broma. Según la regla, los monjes debían de dormir todos juntos, es decir, en un mismo dormitorio, en camastros, separados a una cierta distancia, con un monje vigilando para evitar que tuvieran tentaciones y realizaran actos pecaminosos. El único que tenía el privilegio de no dormir en el dormitorio común era el abad. El padre abad era el único al que le estaba permitido tener, bien sea una habitación propia o una casa dentro del recinto monástico, pero de su incumbencia y privacidad. En el lado oriental del claustro estaba la sala de los monjes. En este lugar el abad les daba las herramientas para los trabajos que tenían que realizar en el día. Y también en este lateral solía estar el escriptorio, que era el sitio donde los monjes escribas copiaban los manuscritos, que a veces adornaban con extraordinarias miniaturas. Esta labor que desarrollaron los monasterios contribuyó no solo a preservar la cultura clásica, sino a transmitirla y enriquecerla hasta nuestros días. La Biblioteca de Silos en el medievo era un centro del saber y de espiritualidad
y los documentos que en ella se guardaban eran muy importantes, no solamente los que se guardaban, sino los que se fabricaban, porque en las bibliotecas, en los escritorios de los monasterios se elaboraban los códices. Estamos con el padre bibliotecario. Sí. Padre, es muy complicado, era muy complicado hacer un códice. Pues evidentemente sí era complicado, porque tenga presente que tenían que preparar primero las pieles, había que lavarlas, pulirlas y después prepararlas para la escritura, o sea, hacer todo el rayado de las líneas, preparar las tintas, o sea, era una tarea un poco compleja, en la cual intervenía pues buena parte de la comunidad, o de los monjes. Podían ser pues quizá unas 6 o 7 personas, entre los que preparan las pieles, las tintas, y los que escriben, y después los que iluminan el manuscrito. Posiblemente pues cada manuscrito, según el número de folios, se llevaba pues un buen número de pieles de ovejas o de carneros, ¿no? Pues alrededor de unas 70 ovejas o carneros para un total, un manuscrito como podía ser este, de unas 300 y pico folios, ¿eh? ¿Cuántas obras pudo tener en la época de máximo esplendor medieval el monasterio de Silos? Lo que conocemos por los catálogos, yo creo recordar que son alrededor de 200 manuscritos, ¿eh? Es una cifra importante para que... Es una cifra importante y bastante considerable, porque bueno, los manuscritos se conservan y se van pasando de unos a otros. Estamos en Silos, que como monasterio, como gran monasterio, no solo era un centro del saber y de transmisión de la cultura, un centro de espiritualidad, sino que también era un centro de oficios, de transmisión de los oficios, los clásicos oficios, la cantería, la herrería, la madera, bien, pero también un oficio que actualmente prácticamente está en vías de extinción, el de la orfebrería y el de esmalte. Estamos con el hermano Regino en su taller del monasterio de Silos. Es el último alquimista del siglo XII en nuestros días. ¿Cuántos años lleva en la alquimia del esmalte? En el taller llevaré pues, de 25 a 30 años, pero en el monasterio llevo 56 años. ¿Qué está haciendo ahora? Estoy rellenando aquí una escena del martirio de Santo Tomás. Aquí están los que le están apedreando y estoy empezando ahora a rellenar a Santo Tomás. Aquí estoy diciendo la aureola, el mimbo, y luego le voy a poner ahora pues todo esto. Estoy rellenando para hacer una arqueta de esmaltes. Aquí se trabaja hoy día como se trabajaba en el siglo XI. Hombre, tenemos otros adelantos y eso, pero el método es igual. Yo he querido hacer la escuela del maestro de Silos. Yo, por ejemplo, cuando me mandó el padre Abad a hacer el retablo de la Capilla del Santo Mal Milenario, pues hice eso, fiándome mucho en los frontales medievales, sobre todo el del maestro de Silos. Puse los colores que él empleó y todo eso, aunque es un esmalte del siglo XX, pero las técnicas y el esmalte es igual. No se diferencia más que en la antigüedad. Porque el maestro de Silos, claro, es un famosísimo sí. orfebre. Sí, y sobre el maestro todo... antiguo de Silos era único. El frontal de Silos, que estaba para el sepulcro del santo, esa es la pieza mejor de esmalte de Europa. El frontal de Silos es un gran rectángulo de cobre esmaltado. Tiene casi 2 metros. Está representado Jesucristo al que rodean los 12 apóstoles. Se hizo para cubrir el sepulcro de Santo Domingo de Silos, cuando le trasladaron al interior de la iglesia para que le veneraran no solo los monjes, sino los miles de devotos que venían desde todos los lugares. Esta impresionante obra de arte se realizó en el monasterio de Silos hacia mediados del siglo XII. Fue el mejor momento de este monasterio en la cultura de los esmaltes, al estilo de la ciudad francesa de Limoges, y desde aquí se surtió y se proveyó de objetos litúrgicos a multitud de iglesias en aquel tiempo. Los monjes no solamente rezaban, realizaban trabajo intelectual, la lectura o la escritura, sino que también tenían obligación de trabajar manualmente, sobre todo los cistercienses, fundamentalmente en la huerta. La huerta era importantísima para el trabajo de los monjes, evidentemente, pero también para el sustento del monasterio. Y era autónoma, tenían toda clase de verduras, hortalizas y frutales.
San Benito concibió el monasterio como un lugar utópico pero autosuficiente. La actividad económica fundamental era la agricultura, también la ganadería. Esta la realizaban los criados, no solo los del monasterio, sino los de todas las fincas dependientes del monasterio. Los cistercienses se aplicaron todavía más al trabajo manual. Por eso sus conventos eran auténticas escuelas agrícolas. Por esta enorme capacidad que tenían los monasterios para colonizar tierra, tuvieron un papel determinante en la repoblación de los territorios reconquistados en el Duero. El cultivo del cereal para la fabricación del pan y, por lo tanto, la posibilidad de construir molinos sobre los cauces de agua fueron una de las principales preocupaciones de todos los monasterios. Prácticamente no había ninguno que no tuviera un molino dentro del propio recinto monasterio. Así como la iglesia era el lugar más importante para el alimento del espíritu, enfrente de la iglesia se situaba el refectorio, que era el lugar donde se realizaba el alimento del cuerpo. También para los monjes el alimentarse era una función cuasi religiosa y espiritual. Por eso daban a los refectorios una importancia arquitectónica bastante considerable. En los monasterios benedictinos se situaba en el lateral sur, paralelo al claustro, y en los cistercienses era perpendicular. Son estos, los cistercienses, los que realizan los refectorios más espectaculares, como por ejemplo el caso del monasterio de Santa María de Huerta, que es un refectorio que no tiene nada que envidiar a muchas iglesias monásticas. Los monjes comían en silencio y en el refectorio había un pequeño púlpito donde se realizaban lecturas piadosas que alimentaran el espíritu, mientras los monjes alimentaban más o menos frugalmente el cuerpo. En alguna medida, la comida, la cena, era una conmemoración de la reunión de Jesucristo con sus discípulos y un recuerdo de la última cena. Junto al refectorio, en buena lógica, estaba situada la cocina, y la cocina estaba al lado de la despensa. La comida, según la regla de San Benito, tenía que ser muy frugal. 2 comidas al día, verduras, legumbres, pan, aceite, vino, comida mediterránea de lo más saludable según los médicos de la dietética moderna. De vez en cuando huevos y carne. Carne más de aves que de caza. Y los días de abstinencia, pescado. La cocina se hacía en grandes perolos de hierro que colgaban de la chimenea. Y todos los monjes, incluso el abad, tenían que tener un servicio de cocina por turno. En casi todos los monasterios la cocina era la misma para los monjes que para los legos o conversos. Estaba situada en medio de los 2 refectorios. Cerrando el cuadrado del claustro, en el lado occidental estaba la cilla. La cilla era el granero, la bodega, donde se guardaban las provisiones del monasterio. Solía tener 2 pisos. En el de abajo, pues se guardaban los vinos y las cosas que tenían que estar más frescas. Y en el de arriba, el grano. Tenía una puerta que daba al exterior, por donde entraba normalmente el grano o las provisiones que se compraban fuera del monasterio, y otra puerta que daba a la huerta y otras dependencias monásticas. Y después de la vida, pues viene la muerte. Los monasterios reservaban uno o varios lugares para enterramientos.
El de los monjes solía ser bastante sencillo, solía estar al norte de la iglesia, en los laterales del claustro o en el mismo patio del claustro, y sin embargo reservaba importantes lugares para el enterramiento de benefactores, reyes o nobles en las zonas principales de la iglesia. La época románica era una época eminentemente espiritual y la salvación del alma era la mayor preocupación de aquellas gentes. Por eso los que tenían bienes o riquezas materiales trataban de asegurarse la salvación del alma consiguiendo que los monjes realizaran durante muchos años o perpetuamente misas y sufragios por su eterno descanso. Por eso realizaban grandes donativos, les daban posesiones, les dejaban la herencia y, a cambio de un lugar importante del enterramiento, pues conseguían la salvación eterna. El pueblo ya no se enterraba en las iglesias, pero la nobleza y los señores elegían a los monasterios como el ámbito más adecuado para morada eterna. Las misas que se decían por el descanso de su alma, la elección del lugar, pues era un sufragio importante y un medio de subsistencia y de vida para aquellos monasterios. Esto originaba disputas entre colegiatas, catedrales y monasterios para ver quién era el que se llevaba el noble a su sepulcro. En el fondo, aquellos hacendados y benefactores pensaban que cuanto más cerca del altar estuviera su sepultura, más cerca de Jesucristo iba a estar su lugar en el reino de los cielos. En el lugar más apartado del monasterio se emplazaba la cámara del tesoro. Era una necesidad para el monasterio. Allí guardaban los monjes pues, los donativos en joyas o en efectivo, dinero de transacciones y sobre todo los documentos. De ellos, los más valiosos que eran los códices miniados por una parte y las escrituras o cédulas de propiedad de las heredades y fincas que garantizaban el sustento del monasterio. Han pasado cerca de 1000 años. De muchos monasterios solo nos quedan las ruinas, pero alguno de ellos, como el de Silos, todavía sigue vivo y entre sus paredes alberga una comunidad monástica benedictina que con el abad al frente sigue, bajo la regla de San Benito, viviendo como vivían aquellos monjes que se dedicaban y se dedican al culto divino, al estudio y al trabajo manual.